Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de conectarse y de revisar este video. Hoy es 11 de abril del 2023 y es el Día Mundial del Parkinson. Debido al nacimiento de una figura emblemática, un neurólogo que fue uno de los primeros, no voy a decir el primero porque ya se registraban algunos indicios de lo que pudiera ser una enfermedad de Parkinson, pero fue el que más se acercó a una descripción, digamos, clínica de los síntomas parkinsonianos en su, digamos, libro que se llamaba Tesis sobre la parálisis agitante como tal. Bueno, para eso vamos a hablar de estos 4 temas. Vamos a hablar del síndrome parkinsoniano como concepto, los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson, el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y por supuesto el tratamiento como tal. Bueno, ¿a qué llamamos síndrome parkinsoniano? El síndrome parkinsoniano es tener al menos 2 de las manifestaciones cardinales siguientes, pero teniendo a la cinesia o bradicinesia, la pobreza de movimiento, como signo cardinal de la enfermedad, es decir, acinesia, bradicinesia con al menos una de las restantes manifestaciones, y son manifestaciones motoras del síndrome parkinsoniano como tal, ¿ya? Entonces, las causas del síndrome parkinsoniano las podemos dividir en estos 3 grandes grupos: enfermedad de Parkinson, que ocupa el 80% de todos los pacientes con síndrome parkinsoniano, y un por ciento menor al 10% de los parkinsonismos secundarios y de los parkinsonismos asociados a enfermedades degenerativas o parkinsonismo plus, que son una serie de enfermedades menos frecuentes, pero no dejan de ser importantes porque muy importante en la práctica clínica, cómo vemos estos pacientes y cómo somos capaces de manejarlos. Entonces, ¿a qué llamamos bradicinesia o acinesia como tal? Es una pobreza de movimiento, es la dificultad para iniciar y ejecutar acciones motoras, pero que en ausencia de debilidad, es decir, en ausencia de paresia. Es decir, el paciente uno lo ve sentado, está en el consultorio, casi no se mueve, con dificultades para iniciar algún movimiento, para ejecutar algún movimiento. Hay una pobreza de movimientos en sentido general y se asocia mucho a un síntoma y signo clínico que uno puede ver que se llama la hipocinesia, que es la disminución de la amplitud de los movimientos repetitivos. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes, cuando hacen este tipo de movimientos, índice pulgar, pronosupinación, abrir y cerrar las manos, o movimientos alternativos con los dedos, o el mismo braceo, hay una disminución de la amplitud y el paciente por ejemplo, cuando camina, tiene una tendencia a dejar el brazo hacia adelante como tal. Bueno, el otro síntoma cardinal o signo cardinal que podemos encontrar es el temblor. El temblor es un movimiento rítmico, ¿de acuerdo? Es decir, un movimiento rítmico que puede ocurrir a nivel de los brazos, de la cabeza, de la voz, puede ser de reposo, de acción, postural, intencional a la hora de hacer algo. Lo podemos dividir en cuanto a frecuencia, en cuanto a amplitud, pero el temblor que se observa en los pacientes con síndrome parkinsoniano y en la enfermedad de Parkinson en específico es un temblor de reposo, ¿ya? ¿Hay otras cosas que se parecen al temblor? Sí, por ejemplo aquí se las ponemos para que puedan identificarla. Bueno, las fasciculaciones, el clono, los escalofríos. Un paciente con una sepsis urinaria puede tener escalofríos y se parece mucho a un temblor. Los pacientes con convulsiones, con crisis convulsivas, tónico-clónicas generalizadas o con crisis convulsivas de tipo parciales que afecten un lado del cuerpo, pueden similar una convulsión. En nistagmo hay mioclonías, que son los saltos musculares, también pueden similar un temblor y no es temblor como tal. Bueno, el temblor lo dividimos en frecuencia y amplitud. Es decir, habitualmente el que es fino, es rápido, que tiene una elevada frecuencia, tiene una baja amplitud. Y el que tiene una gran amplitud, tiene una baja frecuencia. Aquí lo podemos ver aquí en este gráfico que se lo expongo. Por ejemplo, esta es la parte de la frecuencia, esto es amplitud. El que tiene mucha frecuencia tiene poca amplitud y habitualmente lo podemos clasificar en fisiológico, exacerbado, esencial.
Y, por ejemplo, el Parkinson está aquí en el medio. Tiene una amplitud intermedia con una frecuencia intermedia entre 5 a 7 hercios, es decir, movimientos por segundo. Habitualmente se observa más en los dedos. El paciente tiene el signo de la cuenta moneda porque debe tener la mano semicerrada, la mano permanece semicerrada y con el temblor parece que está contando monedas como tal. Bueno, la rigidez es un signo clínico. Es la resistencia al movimiento pasivo que uno le va a hacer al paciente. Es decir, el paciente está acostado, uno trata de moverle pasivamente los miembros y encuentra cierta resistencia. Cuando se combina rigidez, esta resistencia pasiva, con temblor, entonces uno ve que existe un signo que se llama rueda dentada. El paciente, uno le mueve el brazo y hace pa, 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 pa. No suena, sino hay un salto que parece como si estuviéramos moviendo una rueda dentada como tal. La diferencia semiológica más importante es con la espasticidad. ¿Qué cosa es espasticidad y qué cosa es rigidez? Rigidez es la dificultad de los movimientos pasivos, pero en realidad el paciente no tiene paresia, no tiene debilidad. Y en la espasticidad el paciente tiene debilidad, tiene una hipertonía, un aumento del tono, hay reflejos exaltados, signo de Babinski, y es por enfermedades de la vía piramidal, o sea, lesiones de la vía piramidal. Y la rigidez es por alteraciones de los ganglios basales más que de la vía piramidal como tal. Entonces, en cuanto a las causas, para que tengamos una idea, tenemos el síndrome parkinsoniano, ya diagnosticamos el paciente, tiene bradicinesia, hipocinesia, tiene disminución del braceo, tiene temblor de reposo, tiene alteraciones de la marcha. Con 2 de estos 3 que mencionamos es más suficiente. El más importante de todos es la asinesia, bradicinesia. Pero bueno, ¿cuál es la causa de ese síndrome parkinsoniano? Porque hasta ahí tenemos síndrome parkinsoniano. La causa más frecuente, con el 80%, es la enfermedad de Parkinson. En estos momentos en el mundo hay aproximadamente 7 millones de personas con esta enfermedad y va a ir creciendo. Por ejemplo, podemos hablar de que hay el 2% de las personas mayores de 50 pueden tener enfermedad de Parkinson como tal, sin hablar de los otros parkinsonismos que muchas veces son subdiagnosticados porque el paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer y uno no valora la posibilidad de un parkinsonismo plus en estos pacientes, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, ¿cómo podemos identificar las causas de otros tipos de síndromes parkinsonianos, por ejemplo, en este caso de los parkinsonismos secundarios? Bueno, por ejemplo, vamos a poner aquí las 5 causas más importantes y cómo podemos hacer el diagnóstico que se deben diferenciar de la enfermedad de Parkinson. Bueno, en el primer caso, que es el inducido por droga, es el más frecuente de todos. Habitualmente simétrico, pueden aparecer disinesias tardías en la boca, como unos movimientos. El paciente tiene el antecedente del consumo de fármacos y bueno, si le hacemos un SPECT con el transportador de la dopamina, encontramos que no hay ningún problema, porque este SPECT con el transportador de la dopamina es anormal en la enfermedad de Parkinson, pero es normal en el Parkinson inducido por drogas como tal. Bueno, el vascular habitualmente es por infartos que ocurre. Hay inicio súbito o inicio subagudo. Habitualmente puede predominar en el tren inferior y el paciente tiene una marcha a cortos pasos con bloqueos de la marcha y para los miembros superiores no tiene ningún tipo de problema. Lo podemos diagnosticar con una resonancia. En cuanto a los infecciosos, son muy infrecuentes, aunque hace muchos años habían encefalitis, von Economo, la encefalitis tan famosa como que provocaba muchos síntomas parkinsonianos. La hidrocefalia es también una causa frecuente, sobre todo da parkinsonismo del tren inferior, y hay funcionales o psicógenos que pueden ocurrir en algunos pacientes, que no es tan frecuente, pero que sí pueden aparecer con temblor o rigidez o algunas manifestaciones que nos aparente un síndrome parkinsoniano, pero en realidad son manifestaciones de tipo psicológicas como tal. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de la vida real. Cada uno de los pacientes que van a ver en los siguientes videos me han dado autorización a que yo
ponga este tipo de video digamos, en estas presentaciones como tal. Este es un paciente que tiene 70 y tantos años. Aquí tiene un temblor de reposo generalizado. En el video quizás no se pueda ver, lo mantuvimos sin camisa para que se le viera las regiones pectorales, el temblor que tenía en las regiones pectorales, en la cabeza, en la voz. En todos los lugares tiene temblor de reposo como tal. Ese temblor es un temblor que es de 4 a 7 hercios. Fíjense cómo se observa más en reposo, el paciente está contando de forma regresiva y se observa más en las manos, pero también afecta a la cabeza como tal. Esta paciente tiene todas las manifestaciones cardinales del síndrome parkinsoniano. Podemos ver rigidez, no mueve los brazos, casi no tiene braceo, tiene temblor de reposo, tiene alteraciones de la marcha, dificultad para los giros. Es decir, tiene todas las manifestaciones cardinales. Aquí, en esta posición, es como se examina la rigidez, tratando de mover hacia adelante y hacia atrás la muñeca para observar la resistencia pasiva de los movimientos como tal. Esta es una paciente con temblor de reposo de forma asimétrica, más en la mano derecha que en la mano izquierda, aunque tenía, si son observadores, podemos ver cómo aquí ya tiene ciertos movimientos, pero evidentemente es mucho más en la mano derecha. Entonces, y este paciente tiene lo que se llama hipocinesia. Si ven, se observa en la cara, tiene una pobreza de movimiento, de parpadeo, pero aquí estamos examinando lo que se llama hipocinesia, que es la disminución de la amplitud de los movimientos repetitivos, por ejemplo, en maniobras de abrir y cerrar las manos, índice pulgar, pronosupinación, y vemos que no puede hacer el rango de movimiento normal como tal. Bueno, vamos a hablar de enfermedad de Parkinson, una enfermedad frecuente, es la segunda causa de enfermedades degenerativas después de la enfermedad de Alzheimer. Afecta por aproximadamente el 1% de los mayores de 50 años, puede ser de tipo juvenil, puede ser incluso de debut tardía, el paciente, dependencia de la edad, predomina a veces el temblor como manifestación cardinal, pero hay pacientes que no tiemblan. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Bueno, ya hablamos de que es la segunda neurodegeneración, aproximadamente, ya hay más de 7 millones de personas con Parkinson o con enfermedad de Parkinson. Es mucho más frecuente en las personas pasadas los 50 años, en los hombres más que en las mujeres. Se habla aquí de que los hombres más que las mujeres por un componente medioambiental, porque está muchas veces relacionada con tóxicos medioambientales, con insecticidas, con pesticidas. Hay un fuerte componente genético, hay varios genes que no solamente provocan directamente la enfermedad de Parkinson, sino a través de las mutaciones de genes pueden interactuar como un factor, digamos, desencadenante con la unión de factores medioambientales. Por lo tanto, se considera una enfermedad genéticamente compleja como tal. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Factores que aumentan el riesgo a padecer de enfermedad de Parkinson, pero también existen otros que disminuyen el riesgo. Por lo tanto, hay factores que aumentan el riesgo y otros que son factores protectores como tal, aunque algunos de ellos no los recomiendo como tal. Bueno, aumentan las pesticidas, el consumo de lácteos en exceso, los traumas craneales, el melanoma, y los protegen el hábito de fumar, el consumo de café, el ácido úrico elevado, los ejercicios. Por lo tanto, de estos protectores sugiero café, té y los ejercicios, porque el hábito de fumar y el ácido úrico elevado tienen otras consecuencias como tal. Bueno, entonces, en cuanto a la genética, existen varias mutaciones, más de 20 mutaciones causan Parkinson, pero directamente, y hay mucha complejidad en cuanto a la etiología, porque es genéticamente compleja. De hecho, hasta el momento de la revisión hay más de 90 losis de riesgo, es decir, pacientes que cuando tienen un determinado patrón genético, al exponerse a un factor medioambiental, son capaces de desencadenar este tipo de proceso degenerativo y la enfermedad de Parkinson. Y hay estudios genéticos que, sobre todo en pacientes menores de 40 años y en que tienen más de un familiar afecto como tal. Bueno,
¿Cuáles son las características de la enfermedad de Parkinson? Ya no estamos hablando de síndrome parkinsoniano, sino de enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson tiene manifestaciones parkinsonianas, es decir, tiene un síndrome parkinsoniano, es de inicio asimétrico, de carácter lento y progresivo, de inicio insidioso, no tiene manifestaciones atípicas, es decir, no tiene uso de neurolépticos que puedan generar parkinsonismo, ni traumas repetidos, ni algunas enfermedades de inicio súbito que se sospeche que sea un infarto cerebral o pequeños infartos cerebrales o isquemia. En realidad, y por último, tiene una buena respuesta a la levodopa. Esto es importante. A veces los pacientes nos llegan aquí, cumplen todos estos requisitos y nosotros tenemos que introducir levodopa para ver responde o no responde a la levodopa. Bueno, estas son las manifestaciones motoras, pero estas son las manifestaciones no motoras. Muchas personas cuando hablan de Parkinson casi siempre piensan en temblor y no piensan en otras manifestaciones, y si pensamos en rigidez, temblor, lentitud, pero estas 4 manifestaciones son muy frecuentes y son muchas veces invalidantes. Por ejemplo, manifestaciones de tipo neuropsiquiátrica, desde la depresión, ansiedad, trastorno cognitivo, psicosis, disautonómicas que afectan muchísimo, como la dificultad para deglutir, el estreñimiento, la incontinencia, la disfunción sexual, la hipotensión ortostática, los trastornos del sueño, sobre todo esto que es muy típico, que los trastornos de la fase REM del sueño, la fase de los movimientos rápidos del sueño, que el paciente tiene una fase REM sin atonía y entonces es capaz de vocalizar y tener movimientos de los brazos que pueden hasta golpear a la persona que duerma con ellos. Entonces, estas que están señaladas con 2 asteriscos ya no solo son manifestaciones, sino son complicaciones de la enfermedad de Parkinson como tal. Entonces, estas complicaciones que estamos viendo o estas manifestaciones a veces no son solamente por la afectación de la dopamina. Y ya vamos a ver aquí aspectos que tienen que ver con los neurotransmisores que están, desencadenando síntomas en la enfermedad de Parkinson. Podemos ver el más importante, que tiene que ver con las manifestaciones motoras fundamentalmente, es la dopamina, que una disfunción de la dopamina da las manifestaciones clínicas de rigidez, temblor, hipocinesia, dificultad para la marcha. Pero hay otras alteraciones a nivel de la acetilcolina, ya sea central, incluso periférica, o alteraciones del sistema noradrenérgico y el sistema serotoninérgico, que son capaces de producir las manifestaciones que estábamos conversando antes con la diapo anterior. Entonces, un elemento importante que ya vimos son las complicaciones motoras. Las complicaciones motoras aparecen un poco más avanzada en la enfermedad y vamos a ver más adelante cuál es la historia evolutiva de este tipo de enfermedad, cuáles son los síntomas que se ven primero y después, y cómo va evolucionando esta enfermedad a través de los años. Entonces, las complicaciones motoras, la más frecuente de todas es la corea. Esta paciente la vimos este mismo día, el 9 de septiembre, y la vimos sin medicamento. La examinamos, tenía dificultad para la marcha, rigidez, temblor de reposo, y aquí la vamos a ver con medicamento. Ya está tomando levodopa y entonces tiene movimiento. Parece que el video no funciona, pero bueno, tiene movimientos generalizados que son de tipo coreico. Esta también tiene movimientos coreicos generalizados, que mueve la cabeza, y distonías también son otra de las complicaciones motoras que pueden tener que ver con la ausencia o la elevación de los niveles de levodopa. Estas son distonías o posturas anormales distónicas. Mire cómo pone las manos de forma, una postura anormal. Bueno, hasta aquí las complicaciones. Entonces vamos a ver los subtipos de esta enfermedad. ¿Cómo podemos clasificar la enfermedad de Parkinson? Bueno, la podemos clasificar de varias formas, ¿no? Lo podemos clasificar según el inicio, según el predominio clínico y según la causa. Bueno, según el inicio, cuando es temprano, menores de 40 años. Incluso hay algunas clasificaciones que dicen juvenil, menores de 20, porque hay personas
menores de 20 años que pueden tener manifestaciones parkinsonianas. El estándar es entre unos 40 y unos 70 años, y por encima de los 70 años es como que el tardío. Lo más frecuente es por encima de los 50 en este estándar. Bueno, el predominio clínico puede ser predominio de temblor, predominio rígido, y hay incluso un predominio con deterioro cognitivo, que predomina la rigidez y el deterioro cognitivo como tal. Y desde el punto de vista de la etiología, en cuanto a lo genético o lo esporádico, hay enfermedades de Parkinson que son puramente genéticas. La primera paciente que vimos con las manifestaciones clínicas parkinsonianas es una paciente con una mutación, debutó a los 15 años y es una mutación del gen Parkin, y existen los casos esporádicos como tal, bueno, que son la mayoría de todos, ¿no? Porque los genéticos solamente son un 5 o un 10% de los pacientes. Bueno, esta es la historia natural de la enfermedad como tal. Bueno, digamos que esta rayita indica el inicio de las manifestaciones motoras del paciente. El paciente nos llega con temblor de reposo, rigidez y lentitud, que comienzan de forma asimétrica, con un dedo que empieza a progresar, le afecta a la pierna, progresa al otro lado, así va evolucionando la enfermedad como tal. Pero estas manifestaciones, cuando llegamos aquí a hacer el diagnóstico, llegamos tarde, porque hay pródromos años antes, incluso hay algunas publicaciones que hablan hasta de 20 años antes, donde ya se pueden observar cambios neuroanatómicos, anatomopatológicos, que pueden dar el inicio de una enfermedad de Parkinson, y estos pródromos dan los síntomas en el paciente, por ejemplo, con trastornos del sueño, sobre todo de la fase REM del sueño, con una constipación, con dificultad o disminución del olfato, con una depresión como tal. Y entonces aquí se focalizan muchas investigaciones con el objetivo de poner un tratamiento para disminuir la aparición de los síntomas, es decir, alargar el inicio de la enfermedad o incluso enlentecer el proceso o la historia natural de la enfermedad. Y por último, ya después de los 10 y 15 años aparece lo que se llama las complicaciones de la enfermedad, que pueden ser motoras. Vamos a ver algunas complicaciones motoras como la coreica, que son movimientos coreicos generalizados. Puede ser deterioro fin de dosis. Hay múltiples complicaciones motoras. Las neuropsiquiátricas, que habitualmente no solamente manifestaciones como ansiedad o depresión, sino la psicosis, y las disautonómicas, que les baja la presión, hacen hipotensiones, hacen síncopes como tal. Bueno, ¿cómo evaluamos a un paciente? Es importante este tipo de escala. Aquí está la referencia bibliográfica para que está, digamos, se puede encontrar con mucha facilidad en Google. Podemos observar esta escala. Esta escala se llama escala unificada de la enfermedad de Parkinson, o UPDRS. Esta escala nos sirve para evaluar varias cosas. Primero, nos da funciones no solamente mentales, actividades de la vida diaria, motoras, complicaciones motoras, nos habla de muchas cosas, pero sobre todo en el aspecto número 3, que lo van a ver a continuación. Este aspecto número 3, que es el examen motor, nos permite evaluar si el paciente tiene una buena respuesta a la levodopa o no. Por lo tanto, en este aspecto 3, nosotros aplicamos la escala antes de darle levodopa al paciente, y se la aplicamos un mes después de darle entre 750 y 1 gramo de levodopa, distribuido como lo vamos a ver a continuación. Y si el paciente mejora en esta escala, más la mejoría superior a un 30%, entonces podemos decir que el paciente respondió a la levodopa como tal. Aquí hay varios aspectos que tienen que ver lenguaje, expresión facial. Aquí se las puse completa, ¿no? Todo, y cada uno se puntúa hasta 4, ¿no? Entonces uno lo va a evaluar el paciente, lo valora con el medicamento y sin el medicamento, para tener una, digamos, claridad si responde o no responde a la levodopa como tal. Este es los aspectos 4 de la escala, que habla de las complicaciones motoras, de las fluctuaciones, de las disinencias. Y por último, 2 escalas que están, son muy conocidas por ustedes, que están también en internet de forma fácil y gratuita,
que es la escala de la vida diaria y la escala modificada de Yoin-Niyar, y aquí están las referencias bibliográficas, y estos nos permiten establecer los estadios y nos permiten establecer la vida diaria del paciente y las dificultades que tiene con la vida diaria. Entonces, ¿cuáles son los exámenes complementarios? Nos llega un paciente con un síndrome parkinsoniano, sospechamos que tiene una enfermedad de Parkinson, le ponemos levodopa, nos responde a la levodopa, mejora en más de un 50%, ¿qué tengo que hacerle? Habitualmente no tienes que hacerle mucho si es un Parkinson clásico, de comienzo asimétrico, que responde bien a la levodopa, que no tiene manifestaciones atípicas. Habitualmente no tienes que hacerle muchos exámenes complementarios, pero hay algunos exámenes que podemos tener en consideración, no solo desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista investigativo. Bueno, la función olfatoria, se puede encontrar disminución del olfato, no necesariamente en todos los pacientes, pero se puede encontrar disminución del olfato. La resonancia magnética estructural en los pacientes con enfermedad de Parkinson es normal. Hay algunos estudios que sí se pueden ver disminución de la sustancia negra par compacta. Yo le voy a enseñar habitualmente dónde está. En esta área de aquí, a nivel del mesencéfalo, se encuentra la sustancia negra par compacta. Entonces se puede observar si hay, despigmentación, por decirlo de alguna manera, porque es negruzca. Le pueden costar más gris, más pálida, y entonces uno puede inferir, pero en realidad es normal. Incluso los otros protocolos de resonancia magnética estructural como tal. ¿Qué es anormal y qué sí hace el diagnóstico? El SPECT, pero con el transportador de la dopamina, sí hace diagnóstico, nos ayuda muchísimo. Yo tengo pacientes en la consulta que se lo han hecho, no en Nicaragua, pero sí se lo han hecho, y nos ayuda mucho para el diagnóstico, sobre todo en los casos dudosos al principio, o en los casos que requieran, por ejemplo, hacerse una investigación o van a hacer un ensayo clínico con algún medicamento. Este tipo de pacientes debe llevar este tipo de estudios. También el SPECT con este tipo de trazador que se hace como si fuera una mamografía miocárdica, y que se puede observar alteraciones ya ahí que son colinérgicas periféricas, y se pueden observar alteraciones colinérgicas. Y por supuesto el PET, que es la tomografía por emisión de un protón, que se puede encontrar un hipermetabolismo a nivel del putamen. El putamen es en un área de los ganglios basales que está aquí. Por supuesto, existen dos pruebas más: el ultrasonido transcraneal, que tiene una alta sensibilidad, y las pruebas genéticas, que para los Parkinson con una mutación conocida, es decir, estamos estudiando una familia, hay una mutación del gen Parkin, los padres son primos, es decir, patrón autosómico recesivo, y hay 4 hijos, uno enfermo, y hay 3 que no tienen manifestaciones clínicas, y le hacemos el estudio genético a los 3 hijos, y encontramos que uno tiene una mutación de gen Parkin. Evidentemente este paciente tiene una enfermedad de Parkinson, pero quizás a lo mejor no ha debutado aún, pero sí le podemos hacer el diagnóstico como tal. Bueno, ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Por qué ocurre esto? Metabólicamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, este proceso, ocurre un proceso degenerativo que no lo vamos a ver hoy porque en realidad nos haríamos un poco más largo, que hay un depósito de proteínas que están plegadas, sobre todo la alfa-sinucleína, en áreas que tienen que ver con el metabolismo de la dopamina. La dopamina se sintetiza aquí, a nivel del mesencéfalo, y se proyecta a diversas áreas de nuestro cerebro. La dopamina se metaboliza en 2 núcleos fundamentalmente de nuestro cerebro. Uno se llama sustancia nigra y el otro se llama área tegmental ventral. Para Parkinson necesitamos conocer la sustancia nigra. Entonces, ¿qué pasa en el Parkinson, en enfermedad de Parkinson como tal? Hay una disminución significativa, mayor del 80% o 80%, significativa de las células que producen dopamina. Y entonces hay una disminución de la dopamina a nivel del putamen como tal. Entonces, esto es importante que lo sepamos. Lo otro que tenemos que saber es que la levodopa normalmente
se convierte a través de una enzima que se llama la descarboxilasa de los ácidos aromáticos, se convierte en dopamina. Otro elemento que hay que saber, que la dopamina se destruye por dos enzimas, la catecolometiltransferasa y la monoaminoxidasa B, ¿ya? Y que la dopamina entonces se convierte después en norepinefrina. Bueno, aquí tenemos estos elementos que son importantes. Entonces, ya lo vimos. Ahora señalamos dónde están los medicamentos en este proceso. Como lo que queremos es aumentar los niveles de dopamina, porque hay una disminución del 80% en la sustancia negra par compacta, entonces lo que vamos a hacer es, o damos levodopa, porque la levodopa se va a convertir en la dopamina, o damos levodopa con un inhibidor de la catecolometiltransferasa para proteger la dopamina para que no se destruya, o damos esto con un inhibidor de la MAO para proteger también la dopamina, o podemos dar un agonista de los receptores de la dopamina que actúa donde mismo actúa la dopamina, o podemos dar los anticolinérgicos que actúan en otro nivel, ¿ya? Entonces, estos van a ser los 5 elementos clínicos que nosotros vamos a tener, o elementos terapéuticos que nosotros vamos a tener a la hora de tratar una enfermedad de Parkinson como tal. Entonces, ¿cómo tener en cuenta cuál de ellos usar? ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta en un paciente? Y lo voy a poner con ejemplo. Bueno, los factores son estos 4. Factores neuropsiquiátricos, factores socioeconómicos, importante, la comorbilidad, que los medicamentos que esté tomando, porque habitualmente un paciente de 70, 80 años es diabético, es hipertenso, tiene una cardiopatía, tiene insuficiencia venosa, y cuando vienen a ver, nosotros le estamos poniendo 3, 4 medicamentos más, ¿no? De la edad y de la severidad. Por ejemplo, la levodopa es la base del tratamiento. Esta levodopa que está aquí es el precursor de la dopamina, se convierte en dopamina, por lo tanto es la base de todo tratamiento a cualquier edad. Entonces, por lo tanto, la levodopa siempre la vamos a tener en cuenta como un elemento indispensable para mejorar los pacientes con enfermedad de Parkinson. Pero, por ejemplo, si tiene manifestaciones neuropsiquiátricas, ha tenido algunos cuadros psicóticos, no le podemos dar nada más que levodopa. Si el paciente no tiene digamos, los ingresos económicos suficientes como para darle los otros inhibidores de la degradación de la dopamina o darle un agonista dopaminérgico, no le podemos dar otra cosa que levodopa. Si es un paciente joven, le podemos dar, además de levodopa, y tiene temblor como manifestaciones clínicas, le podemos dar un anticolinérgico, que no son muy caros, ¿no? Entonces, son todos estos factores que tenemos en cuenta a la hora de evaluar qué tratamiento le vamos a poner a nuestro paciente como tal. Bueno, levodopa. A mí me gusta decir siempre a los pacientes o cuando doy una conferencia que es el pollo del arroz con pollo, ¿no? Es decir, si no tiene pollo, no se llama arroz con pollo. La levodopa es el precursor de la dopamina, se convierte en dopamina y es el fármaco más efectivo. Su mayor efecto es con la bradicinesia, hipocinesia y con la rigidez, y menos con el temblor, y no tiene efecto cuando el paciente tiene inestabilidad postural. Se combina con un protector de la dopamina, de la levodopa, es decir, de la conversión de levodopa a dopamina. Y esos protectores son inhibidores de la enzima descarboxilasa, que se conocen con el nombre de carbidopa o benseracida. En Europa predomina más esta benseracida y en algunos países de América Latina, pero aquí en nuestro país, en Nicaragua, la que se encuentra con mayor facilidad es la carbidopa. Hay dos presentaciones, la combinación 1,4 o la combinación 1,10. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 1 gramo o 1 miligramo, digamos, de carbidopa por 4 de levodopa, y tiene 1 miligramo de carbidopa o benseracida por 10 de levodopa. Por lo tanto, van a encontrar pacientes que tienen tabletas de medicamentos que tienen 250,25, que ese es 1,10, y otros que tienen 100,25, que es 1,4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo actúa la levodopa? ¿Por qué se da con el inhibidor? Bueno, normalmente uno tiene el estómago, aquí está la sangre, y aquí está la barrera hematoencefálica, y aquí está la levodopa. ¿Dónde necesitamos la levodopa?
en el cerebro, no la necesitamos en otro lugar. Y necesitamos que vaya de manera íntegra a nuestro cerebro. Por lo tanto, el inhibidor de la descarboxilasa de los ácidos aromáticos, ya sea carbidopa o benseracida, nos va a ayudar a proteger esa levodopa y que vaya de forma íntegra a nuestro cerebro. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos que hay que tener en cuenta para que la levodopa vaya de manera íntegra a nuestro cerebro? Lo primero son las proteínas en los alimentos. Las proteínas en los alimentos, sobre todo los aminoácidos, hacen que disminuya la absorción de levodopa. Por lo tanto, el estómago tiene que estar vacío. Ya pasó la levodopa a sangre, no habían aminoácidos. Entonces, ¿cuál es el otro elemento? Que vaya protegido del inhibidor de la descarboxilasa, porque si no, la levodopa esta se va a convertir en sangre. Pregunto, ¿y esta carbidopa no pasará también al cerebro? No, por su gran peso molecular no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto, al llegar a la barrera hematoencefálica, la levodopa se desliga, se separa de la carbidopa o de la benseracida, pasa solita a la levodopa y la carbidopa se queda en la sangre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta carbidopa o esta benseracida es un descubrimiento importante que marcó la vida de los pacientes y los mejoró desde el punto de vista clínico. Otro elemento a tener en cuenta, y no le estoy haciendo propaganda a Sofama, sino aquí es el agonista dopaminérgico que tenemos en Nicaragua disponible, es los agonistas dopaminérgicos. ¿Dónde actúan? En el mismo sitio donde actúa la dopamina. Por lo tanto, actúa donde mismo actúa la dopamina. Aunque tú tengas poca dopamina, lo das y el paciente puede mejorar. No, lo bueno que tiene es que no hay competencia con los aminoácidos, el efecto es más duradero, tiene menos posibilidades de tener fluctuaciones motoras y se conoce como el nombre en Nicaragua, se conoce con el nombre de Pramipexol. Ahora, en el mundo entero hay muchos, bueno, podemos encontrar con varios en tableta, en subcutáneo, apomorfina, lo encontramos en parche que se llama rotigotina, hay varios. Se puede dividir en golínico y no golínico, hay muchos. Pero aquí, en nuestro país, el que encontramos es el Pramipexol, se dan hasta 3 gramos y tenemos que tener en cuenta estos efectos adversos. Alucinaciones y ludopatía. El paciente, como esto estimula los receptores dopaminérgicos, pero a veces no es muy específico, puede actuar los receptores dopaminérgicos que tienen que ver con áreas prefrontales y que tienen que ver con la conducta del ser humano. Bueno, otros fármacos que podemos encontrar, ya hablamos de los inhibidores, de la MAO, o de la catecolometiltransferasa, hablamos de los anticolinérgicos y otros que tienen una función un poco más compleja, es la mantadina. En nuestro país está disponible la Razagiline con el nombre de Menuix, y no hay inhibidores de la catecol y hay triexifenidilo y viepiridieno, ¿no? Es decir, esto se encuentra, pero este tipo de fármacos, solamente los que predomina el temblor, provocan mucha resequedad de la boca, mucho estreñimiento, pueden provocar trastornos cognitivos, por lo tanto están indicados en personas jóvenes que no tengan problemas prostáticos, porque puede producir también afectaciones con dificultad para la micción. Entonces, bueno, ya hablamos de las complicaciones ya vimos algunas de las complicaciones, pero pueden ser motoras, disautonómicas, caídas y neuropsiquiátricas. Las motoras hay varias, pero una de ellas, sobre todo las que tienen que ver con la levodopa, complicaciones de tipo discinética, el paciente tiene movimientos de tipo coreico, motoras que se le acaba el efecto de la levodopa antes que llegue la próxima dosis. Disautonómica, ya hablamos que le baja la presión, el paciente por eso se cae, tropieza a veces, se cae, y las complicaciones más temidas neuropsiquiátricas son la psicosis como tal. Bueno, hasta aquí todo lo que tenemos con fármacos vía oral, pero existen para ya Parkinson un poco más complicado algunos tipos de tratamiento que están aprobados por la FDA, es decir, que tienen un sistema de observación y sustento científico elevado, por eso quiere decir que está aprobado por la FDA.
que habla para mejorar estas complicaciones. Es decir, ¿cómo podemos mejorar estas complicaciones? Bueno, estos son los fármacos digamos, las cosas que están aprobadas, o digamos, los procedimientos que, bueno, el gel intestinal de levodopa, la ablación con radiofrecuencia, la radiocirugía, el ultrasonido que está muy digamos, difundido en Europa, y la estimulación cerebral profunda o Deep Brain Stimulation. Vamos a ver cada uno de ellos de forma global, y vamos a ver algunos que no están aprobados por la FDA, pero tienen un futuro muy prometedor y mejoran mucho a los pacientes. Entonces, bueno, la infusión intestinal, ya vimos esto, se le pone una bomba infusora a través de una gastrotomía, y el paciente va recibiendo de forma constante pulsos de levodopa, y eso se va cuantificando para que el paciente le llegue la cantidad necesaria de levodopa, y así mejorar las manifestaciones clínicas motoras como tal. Bueno, tenemos la ablación por radiofrecuencia. Esto es algo que se viene haciendo en múltiples enfermedades, por ejemplo en la neuralgia del trigémino. Es un procedimiento invasivo, pero está guiado por esterotaxia, y lo que permite es que el paciente está despierto, ¿no? Se le hace con anestesia local, pero lo que permite es darle en dianas específicas que se llaman, por ejemplo, el núcleo subtalámico, y en este núcleo subtalámico nosotros podemos destruirlo por radiofrecuencia, y nos permite que mejoren las manifestaciones clínicas parkinsonianas como tal. Bueno, la radiocirugía, esto es algo que se utiliza para los tumores, es un procedimiento no invasivo, guiado por estereotáxico, que se le da una dosis única de radiación ionizante a través de gamma knife o un acelerador lineal, y esto a través de estas mismas dianas. Se establecen dianas quirúrgicas. Miren, las dianas son lugares de nuestro cerebro que nos permiten que a través de un estímulo directo dirigido a ese nivel nos pueda hacer mejorar los síntomas. Por ejemplo, cuando el paciente predomina el temblor, o en los pacientes con temblor esencial muy avanzado, la diana es el tálamo. Y cuando el paciente predomina la discinesia, la diana es globos pálidos internos. Y cuando el paciente predomina las manifestaciones rígidas, el paciente es el núcleo subtalámico. Depende. Hay dianas muy establecidas, entonces hay protocolos para cada uno de ellos. Entonces, y el ultrasonido guiado por resonancia magnética también hay dianas específicas, un ultrasonido enfocado de alta intensidad, por supuesto que hay una ablación muy precisa, y como les dije, estas son las dianas que están establecidas internacionalmente. Hay otros tratamientos no aprobados por la FDA o en ensayos clínicos, pero que tienen resultados prometedores. Bueno, ya habíamos hablado de otra infusión continua, pero esta se llama apomorfina. Esta infusión continua de apomorfina, aquí va cargada la jeringa con apomorfina, que es un agonista dopaminérgico que tiene un efecto inmediato, y entonces así se puede dosificar la cantidad de medicamentos que se le pone al paciente para que mejore, sobre todo los periodos de off, es decir, apagado, que no pueda caminar. Hay parches de levodopa, carbidopa, que te quitan el paso por el estómago. Hay terapias de implantación de genes, terapias basadas en la célula. Son, digamos, procedimientos y tratamientos que, aunque no están aprobados, son muy prometedores. Por ejemplo, esta infusión de apomorfina, bueno, en realidad estimula de forma fisiológica, actúa de forma inmediata, es algo muy bueno. No está en todos los lugares, por ejemplo aquí en América Latina no conozco, aquí en Centroamérica, que exista este tipo de procedimientos como tal. Bueno, la bomba subcutánea, es decir, que se llama Neurodel o presentaciones foslevodopa, foscarbidopa, hace que te llegue con más facilidad la levodopa. Nos quitamos, como les dije, el paso a través del estómago que nos provoca tantas fluctuaciones, para mejorar la fluctuación y mejorar la estabilidad como tal.
Hasta aquí todo lo que teníamos para el día de hoy, porque no queríamos dejar pasar por alto un día tan especial como el 11 de abril para decirle a todos los médicos la necesidad que hay de mejorar en el conocimiento de la enfermedad de Parkinson y de todos los parkinsonismos, las posibilidades que existen grandes de tratamiento, no solamente médico, sino también quirúrgico y de otros procedimientos, y abrirle esperanza a nuestros pacientes para que puedan mejorar esta enfermedad. Muchísimas gracias por tener la gentileza de escucharme. Les deseo una linda noche y no olviden todas las preguntas que tengan que hacer, háganlas en los comentarios que yo con mucho gusto se los voy a responder. Que tengan excelente noche.